En esta mañana estamos en el libro de Gálatas, continuamos con el libro de Gálatas, capítulo 2, versos del 1 al 10. Gálatas, capítulo 2, versos del 1 al 10. Así que si tiene su Biblia, nos acompaña Gálatas, capítulo 2, versos del 1 al 10. Y en esta mañana vamos a ver la importancia de la fe apostólica. Quizás usted escucha la fe apostólica y usted diga, eso es palabra grande, ¿cómo que apostólica? Si somos protestantes, ¿cómo vamos a ir otra vez a Roma? La fe apostólica es la fe bíblica, la fe de los apóstoles, la fe que le fue dada a los apóstoles por el Señor Jesucristo y que hoy día lo tenemos en las Escrituras. Y esta fe apostólica es la manera en que Dios recoge a sus ovejas, es la manera en que Dios equipa a su iglesia, es la manera que Dios quiere que nosotros basemos nuestra teología, nuestras enseñanzas en la Biblia, en lo que es bíblico. En el Antiguo Testamento, por lo general, el pueblo de Dios mayormente era judío, era por etnicidad, era por un linaje, era por nacer en Israel, en el pueblo de Israel. Pero en el Antiguo Testamento Dios promete que va a llamar a los que no son su pueblo, pueblo suyo. En la Biblia se conoce esto como los gentiles, como aquellos que nacieron fuera del pueblo de Israel. Y Dios promete en el Antiguo Testamento una y otra vez por medio de los profetas que Él va a rescatar a los que no son pueblo suyo. Mira, una de las pasajes que tenemos de esto es Ezequiel capítulo 36, verso 24, que dice: y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de toda la tierra y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros dolores. Así que el Señor en el Antiguo Testamento promete el recoger a los que no son pueblos suyos para que sean pueblos suyos. ¿Y de qué manera Él hace esto? ¿De qué manera Él llama a sus ovejas a que sean parte del redil? Por medio de la predicación del Evangelio. Por medio de la expansión del Evangelio. Primero Cristo le dio las doctrinas, le dio la enseñanza, le dio el Evangelio a los apóstoles. Y estos apóstoles fueron a distintas naciones, a distintos lugares, especialmente Pablo, a predicar el Evangelio de salvación, a predicar las buenas nuevas, a predicar que Cristo, que Jesús, es el Mesías. Pero no solamente Él predicaba de manera evangelística, sino que también Él dio las doctrinas en sus libros, en 1 Corintios, en 2, en Romanos especialmente. Él dio las doctrinas de los apóstoles. Y una de las cosas que Pablo enfatizaba era que la iglesia tiene que estar en un mismo sentir, en un mismo pensamiento, bajo una misma enseñanza. Nosotros creemos que Pablo hablaba de las Escrituras, de la palabra de Dios. La iglesia debe estar bajo la enseñanza de la palabra de Dios. Y de esta manera la iglesia se mantiene unida. Y mientras la iglesia se mantiene unida, de esa manera el evangelio es esparcido, es predicado, es vivido. En la iglesia y fuera de la iglesia. Y en esta mañana vamos a ver cómo se le confirma a Pablo esta fe apostólica y cómo la iglesia define también su misión. Así que nos ponemos de pie como reverencia a la palabra de Dios y leemos Gálatas capítulo 2, versos del 1 al 10. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Perdonen. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, para no correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que haya sido antes
haya sido en otros tiempos, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra a enseñar de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pueden tomar asiento. En estos textos vamos a ver que somos llamados a ver y practicar la unión apostólica en la misión y mensaje. Somos llamados aún a practicar la unión apostólica en la misión y mensaje. Y he dividido este mensaje en 3 puntos. Verso 1 al 5, la misión de la fe apostólica es confirmada. Versos del 1 al 5, la misión de la fe apostólica es confirmada. Versos 6 al 7, el mensaje de la fe apostólica es confirmada. Versos del 6 al 7, el mensaje de la fe apostólica es confirmada. Y el verso 8 al 10, la unión de la fe apostólica es confirmada. La unión de la fe apostólica es confirmada. Así que vamos al primer verso, el verso 1, la misión de la fe apostólica es confirmada. Y tenemos que Pablo nos habla de cierta visión. Él dice, después pasado 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación y por no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Así que Pablo, luego de 14 años de haber estado con Pedro y Jacobo y Santiago, luego de 14 años él vuelve a Jerusalén. Y él vuelve a Jerusalén por una misión. Él vuelve a Jerusalén para poder confirmar que los apóstoles no estaban en otra página diferente a la que Pablo estaba. Por eso él dice que regresó a Jerusalén para confirmar que el evangelio que él predicaba entre los gentiles también era el evangelio de los apóstoles. Y él dice que fue por una revelación. Fue una revelación personal la de Pablo, una revelación de parte de Dios que le instruyó y le dirigió a que fuera nuevamente a Jerusalén. Y aquí fue donde él subió entonces a los apóstoles y a los líderes de Jerusalén. Subió a hablar con ellos. Y fíjense que Pablo dice que él se reunió en privado. No podemos confundir esta reunión con la reunión que encontramos en el libro de los Hechos, que fue en público, sino que en privado él se reunió con estos líderes de la iglesia de Jerusalén. Y fíjense que él dice, para que en vano, para no haber corrido en vano, como si tuviera alguna, Pablo no va para afirmar como si tuviera alguna duda en el evangelio. No, él quiere afirmar que lo que él está enseñando, que lo que él está predicando está unido también a los apóstoles. Pero en Pablo no existía alguna duda. Él quería saber si estaban en la misma página para no haber corrido en vano. Ahora, esto nos enseña algo importante sobre la iglesia. Pablo, siendo apóstol del Señor Jesucristo, llamado directamente de Cristo, aprendió el evangelio directamente de Cristo. Aún Pablo no es independiente de la iglesia. Pablo vuelve a Jerusalén para confirmar, para estar en armonía con los otros apóstoles. Pablo no corre de los hombres. Pablo no dice, este es el mensaje que yo tengo, este es como yo lo entiendo y yo me voy a ir a predicar el evangelio yo separado de la iglesia. Al fin y al cabo, Dios me llamó a mí y no llamó a los otros. Fíjense que Pablo no tiene esta actitud. Pablo vuelve a la iglesia, vuelve a los apóstoles para poder confirmar de que el evangelio que él está predicando no se cruza, que el propósito de la iglesia no estaba cruzado. No es que él quería poder entender que Pedro tenía el mismo propósito que él en cuanto a la predicación del evangelio. Ellos querían predicar un verdadero evangelio, la verdadera salvación. Pero fíjense que Pablo aún, en haber sido llamado por Cristo Jesús, su oficio no es independiente
de la iglesia. Él quería mantener la unión, mantener el propósito con la iglesia en Jerusalén. Él no quería destruir lo que era el evangelio. ¿A causa de quién? A causa de los judaizantes. Los judaizantes eran aquellas personas que decían, Cristo salva, pero es necesario su trabajo. Cristo salva, pero es necesario que te circuncides. Cristo salva, pero es necesaria tus obras para poder salvarte. Y Pablo quería confirmar que lo que estos judaizantes decían no era rechazado también por los apóstoles. Ahora, la misión era predicar el evangelio para la liberación. Fíjense en el verso 3. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Tito, siendo griego, no fue obligado a circuncidarse, no fue obligado a hacer obras, no fue obligado por aquellos que estaban con Pablo predicándole a los gentiles a circuncidarse. ¿Y por qué Pablo menciona esto? Porque los judaizantes decían que si Pablo iba a Jerusalén, los apóstoles y los líderes de Jerusalén iban a obligar a Tito a circuncidarse. Y Pablo decía, no, entre nosotros no obligamos a Tito a circuncidarse, porque predicamos un evangelio de libertad, un evangelio que salva. ¿Y qué quiere decir Pablo con esto? Hermano, el evangelio de salvación es solamente en Cristo Jesús por medio de la fe en Él solamente. Como dije antes, los judaizantes decían, eres salvo en Cristo, pero necesitas las obras. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos predicaban y le enseñaban a la gente que en alguna manera por su comportamiento, por sus rituales, por su obediencia, quizás por las cosas buenas que hacían con su familia, con sus amigos, con sus vecinos, con sus hijos, podían ganar la salvación. Y esto, cuando se añaden las obras en la salvación, entonces tenemos que dejar de decir que la salvación es solamente en Cristo Jesús. Hermanos, desde el principio que Adán y Eva cayó, desde el principio que Adán y Eva desobedecieron a Dios, a usted se le fue la facultad de obedecer perfectamente los mandatos de Dios, de obedecer perfectamente la ley de Dios. A usted se le fue la facultad de amar a Dios sobre todas las cosas. Desde que Adán y Eva cayeron, usted ahora está inclinado al mal. ¿Qué quiere decir esto? Que usted no hay nada en usted que usted pueda hacer para ganar la salvación, para ganar el favor de Dios. La salvación es solamente en Cristo Jesús. Usted no es salvo por la fe en Cristo Jesús, más la obra. Es decir, usted no es salvo más. Espérate, yo soy salvo en Cristo Jesús. Pues déjame añadir el trabajo y leer la Biblia 24 horas. Eso sería magnífico. Usted puede leer la Biblia 24 horas y yo le voy a aplaudir. Usted diga, yo soy salvo en Cristo Jesús, pero necesito estar 24 horas en la iglesia. Si usted quiere servir a la iglesia, magnífico. Sírvale a la iglesia. Pero no crea que por eso usted es más salvo o que con eso usted va a ganar la salvación. Sus obras no le añaden a su salvación. Sus obras no mueven la mano de Dios para salvarlo. El único que Dios ha determinado que lo puede salvar a usted es su Hijo, el Señor Jesucristo. Por la fe solamente. Y esto es necesario porque desde que le dije, Adán y Eva pecaron, usted nace con pecado. Y usted nace inclinado al mal. Necesita a alguien que venga a vivir por usted y a morir por usted, a vivir obediente a Dios, perfectamente obediente a Dios y morir en su lugar, porque se supone que usted por sus pecados pague con su vida esos pecados. Pero el Señor Jesucristo, tomando el lugar de la vida y de la muerte, en nuestro lugar, entonces nos da acceso a la salvación. Así que no es por obra, no es por nada que nosotros podamos hacer, sino solamente en Cristo Jesús. Y fíjese, si usted tiene que hacer algo para añadir a la salvación o para ser salvo, entonces usted no es libre. Usted sigue siendo esclavo
de las obras. En Cristo Jesús somos libres y podemos confiar que en su trabajo perfecto, en su muerte y en su resurrección, somos salvos. Y que Cristo Jesús pagó perfectamente por nuestra libertad, la libertad de los pecados. No existe la salvación en ningún otro. Fíjense que aquí dice, Tito no fue circuncidado. ¿Por qué? Porque para aclarar los falsos hermanos que introducían a la iglesia a escondidas que eran necesarias las obras, los rituales, la circuncisión. Pero la pregunta es, si nosotros nos inclinamos a las obras, si nosotros nos inclinamos al trabajo, ¿cómo podemos contestar estas preguntas? ¿Es Cristo quien únicamente salva? Si nosotros le añadimos obra, entonces la respuesta es que Cristo no es el único que salva. Pero reconocemos que la Biblia nos enseña que Cristo es el único que salva. Y la otra pregunta, ¿es la justificación en Cristo solamente o en nosotros también? Hermano, la salvación es solamente en Cristo, fuera de la obra, fuera de nosotros. Solo Cristo es quien nos puede dar libertad. El verdadero evangelio que Pablo predica, la verdadera salvación que Pablo predica, está puesta en solamente una persona y es en Cristo Jesús solamente. Aparte de Él no hay salvación. Separado de Él no hay salvación. Lejos de Él no hay salvación. Si ponemos las obras tampoco hay salvación. Una vez venimos a Cristo Jesús y Él cambia nuestro corazón y Él cambia nuestra voluntad y Él cambia nuestros deseos. Entonces las obras no son para salvación, las obras son para su gloria. Porque queremos agradar a aquel que nos salvó, porque queremos vivir para aquel que nos salvó, porque es reflejo de que hemos sido salvos. Las ganas de seguir la voluntad de Dios, las ganas de obedecer a Dios, las ganas de amar a Dios, es producto de que Dios nos ha cambiado, de que Dios nos ha salvado. Pero es que conocemos que esa obra no nos salvan. Esas obras son parte de la salvación que nos dio el Señor Jesucristo. El querer obedecer a Cristo Jesús es porque Él ha cambiado nuestros deseos y nuestro corazón. Hermano, ¿y por qué esto es importante? Porque cuando pasen las dificultades en su vida, cuando vengan las tentaciones y los sufrimientos, cuando usted esté sentado en el hospital con alguna dolencia, si usted no tiene esto claro, ¿sabe que usted va a pensar? Que usted hizo algo para merecerse ese sufrimiento. Que usted hizo algo para merecerse que usted esté enfermo, que usted esté sentado en un hospital. Sí, hay dolencias y hay enfermedades que son consecuencias de nuestros pecados. Pero aún no podemos pensar que hemos ganado en cierta manera ese sufrimiento, esa dolencia, eso que estamos pasando. Y que Dios nos está castigando. Y luego de ese pensamiento, entonces usted va a dudar de la seguridad de salvación en su vida. Usted va a dudar de la seguridad de la vida eterna. Y déjeme decirle algo. Una vez en Cristo Jesús, todas las cosas obran para bien. Una vez usted cree en el Señor Jesucristo, usted no hace nada para ganar la salvación, usted no hace nada para ganar lo que le pasa. Es simplemente voluntad de Dios y como cristiano usted entiende que todas las cosas obran para bien. Y que en el sufrimiento, en la dolencia, en la inseguridad, en la incertidumbre, usted recuerde que usted está seguro en Cristo Jesús. Que usted está seguro, que su salvación está segura, porque son las obras de Cristo el que lo salvó y no sus obras. Hermanos, si yo leo en la palabra, en la Biblia, y la Biblia me dice a mí, estos son los requisitos que usted tiene que tener para ser salvo, o estos son los requisitos que usted debe hacer para mantener su salvación, usted sabe que yo voy a encontrar al final de leer toda esa lista, que estoy perdido, que no hay esperanza en mí, que no hay salvación. ¿Por qué? Porque yo reconozco que soy pecador. Porque sé que mis pensamientos no van a ir estrictamente y solamente a glorificar a Dios porque estoy en un cuerpo pecaminoso. Que mis acciones no todo el tiempo van a ser buenas. En un momento me voy a enfadar y con ira voy a hablar.
Que en algún momento no voy a tratar como debo tratar a mi esposa y a mis hijos. Si yo creo que la salvación depende de mi obra, déjeme decirle que estoy completamente perdido. Y si su salvación depende de sus obras, de lo que usted puede hacer, usted está perdido de igual manera. Porque no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. Nosotros podemos estar seguros de nuestra salvación, porque Cristo fue el que obró, el que trabajó, el que alcanzó la salvación para nosotros. Y en Él estamos seguros, en Él estamos seguros. Ahora fíjense que en el verso 5 dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pablo dice, y aquí confirma la misión de la iglesia, dice que él no escuchó, él no afirmó, él no aceptó las falsas enseñanzas de los judaizantes. Él no aceptó el falso evangelio de los judaizantes. Él simplemente se mantuvo en el evangelio que recibió de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí está la misión de la iglesia. La misión principal de la iglesia del Señor Jesucristo es glorificar a Él y gozar de Él para siempre. Pero ¿cómo hacemos eso? Por medio de lo que nos enseña en su palabra, por medio de la palabra de Dios, manteniendo, abrazando, preservando la fe apostólica. En otras palabras, abrazando y recibiendo y manteniendo la fe bíblica. Esa es la manera en que nosotros podemos continuar con la misión de la iglesia. De ahí es que fluye entonces el predicar el evangelio, el vivir el evangelio, el demostrar el evangelio en nuestras vidas. Hermano, una de las herramientas que nosotros tenemos para mantenernos en el evangelio, como Pablo dice, para mantenernos en la verdad del evangelio, son las confesiones y los catecismos. Son las confesiones y los credos. Hermanos, cuando nosotros tenemos las confesiones y los credos, y al que no sabe qué es confesión y credo, tenemos un libro que se plasma, que está lo que nosotros creemos acerca de la Biblia. Lo que las enseñanzas bíblicas resumidas y explicadas. Cuando nosotros tenemos una confesión pública, entonces nos ayuda a mantenernos en la verdad del evangelio. Hay muchos grupos que no tienen confesiones, que no tienen catecismo, que no tienen este tipo de instrucción bíblica. ¿Y cuál es el peligro de esto? Que pueden abandonar el evangelio. ¿Por qué? Porque van a ir por todo viento de doctrina. Tienen un pastor hoy que predica cierta cosa. El pastor se va y cuando viene otro pastor predica de otra cosa totalmente diferente. Y cuando ese pastor se va, se queda la iglesia sin pastor por un tiempo, la iglesia comienza a creer todo lo que puede agarrar de todo lugar, de todas las filosofías, de todas las religiones y se vuelve un desastre. Hermanos, tenemos las confesiones de fe que nos lleva ¿a dónde? A la escritura, a la palabra de Dios, para nosotros mantenernos fiel en la fe apostólica. Instruya a sus hijos en las confesiones. Instrúyase usted en las confesiones, medite, léalo todos los días y lea las referencias bíblicas. Tenemos herramientas en nuestra iglesia que nos mantiene en las confesiones, en la fe apostólica. Ahora el punto 2. El mensaje del apostólico es confirmado, versos 6 al 7 dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que haya sido en otros tiempos, nada me importa. Dios no hace acepción de persona. A mí pues lo de reputación, nada nuevo me comunicaron. Los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido comendado el evangelio a la incircuncisión, como a Pedro, el de la circuncisión. Aquí vemos entonces que el mensaje apostólico es confirmado. Pablo va a Jerusalén, va donde los apóstoles y le presenta el caso de Tito. Tito no fue circuncidado. Este es el evangelio que yo recibí de Cristo. Y fíjese que él dice que nadie de ellos, de los que tenían reputación, le expresaron algo nuevo. Y fíjese, Pablo no está denigrando a los apóstoles. Pablo no está denigrando a los líderes de Jerusalén. Pablo está utilizando el vocabulario de la oposición, de los judaizantes. Los judaizantes decían, en Jerusalén están las pilas, están las columnas, están los líderes, están los duros de verdad. Y Pablo dice, lo que fueron o lo que dejan de ser no me interesa. No me interesa porque si predican un evangelio diferente al que Cristo me dio, pues no me interesa.
Pablo mismo al principio de la carta dice, si viene un ángel a predicarle otro evangelio y usted lo acepta, sea anatema. Y Pablo dice, no es que no le tenga respeto, es que si tienen un evangelio diferente, yo estoy dispuesto a ni tan siquiera seguirle. Pero cuando va donde los apóstoles, dice que nada nuevo le comunicaron. O sea que cuando Pablo se sentó con su libreta, con sus apuntes, y abrió la libreta de Pedro y de Santiago y de los líderes de la iglesia, tenían una armonía, expresaban lo mismo, el mismo evangelio, que el evangelio es solamente por gracia, en Jesucristo solamente, por fe solamente. Ellos vieron que la salvación no es por obras, no es lo que los judaizantes decían, sino que es la fe en Cristo Jesús la que perdona pecados y la que te da vida eterna. Y él dijo, nada nuevo me comunicaron, así que Pablo confirmó el mensaje apostólico. Y fíjense que el mensaje apostólico, también él dice, bueno, yo recibí el llamado igual que Pedro. Pedro fue llamado a los de la circuncisión, a los judíos, y yo fui llamado a los de la incircuncisión. El mismo que llamó a Pedro es el mismo que me llamó a mí. El mismo que le dio el evangelio a Pedro es el mismo que me dio el evangelio a mí. Así que predicamos un mismo evangelio. Estos pilares de la iglesia están en contra de los judaizantes. Estos pilares de la iglesia tienen el mismo mensaje que Pablo. Así que Pablo confirmó la fe apostólica. Hermanos, hay muchos que afirman la fe de las Escrituras dependiendo de cuán lleno esté la iglesia. Si el ministerio tiene comunicación en la televisión, en la radio, en las redes sociales, mucha gente dice, esto es el evangelio. Si la iglesia está llena de puerta a puerta, dicen, esto es el evangelio. Si la persona que predica tiene algún título grande, dicen, ahí debe estar el evangelio. Hermano, el evangelio no depende del éxito de la iglesia. El evangelio no depende del título de la persona que se pare a predicar. El evangelio no depende de cuántos seguidores tenga. El evangelio depende del contenido del mensaje, del contenido de la enseñanza. Si realmente esa iglesia lleva la fe apostólica, la fe bíblica, si realmente predican la palabra de Dios. Ahí es que se debe medir realmente el evangelio. Y Pablo, cuando midió su evangelio con el de los apóstoles, dijo, este realmente es el mensaje de salvación. No que él tuviera dudas, sino que él vio que era el propósito y la armonía de la iglesia. El último punto, verso del 8 al 10. La unión de la fe apostólica es confirmada. Fíjense que Pablo dice que le dieron en el verso 9 al final, dicen, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra enseñar de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Luego que Pablo se sentó con los apóstoles y compararon y hablaron, le dieron la diestra, le dieron la unión de la fe, le dieron la unión de la iglesia. Y ellos se fueron a la circuncisión y Pablo se fue a la incircuncisión. O sea, que se fue a los que no eran gentiles, a los que no eran del pueblo de Israel. Fue a predicarle el evangelio de salvación para la gloria de Dios. Hermano, los apóstoles, tanto Pedro como Pablo, lo que querían era ver a Cristo exaltado. Lo que querían era ofrecer a Cristo para salvación. Lo que querían ver era a la iglesia crecer, pero no crecer de una manera incorrecta, sino con la manera correcta, que es la predicación del evangelio verdadero, que es lo único que lleva a las personas al verdadero Dios. Pero los apóstoles querían ofrecer a Cristo. Querían que nosotros viéramos la hermosura y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos querían que nosotros entendiéramos que nosotros estamos perdidos completamente y que no hay esperanza para nuestro perdón de pecado, para nuestra vida eterna en nosotros mismos. Ellos predicaban a Cristo y a Cristo crucificado. Ellos predicaban y llamaban al pecador al arrepentimiento y que vinieran a los pies de Cristo Jesús. Este es el mismo evangelio que nosotros tenemos que predicar. No el legalismo. No predicarle a la gente
bueno, debes de usar tal cosa, debes maquillarte de tal lugar, debes usar el pelo de tal lado. No todas esas, no esas cosas. No ciertas prácticas que tenemos como iglesia que realmente no son el evangelio. Pablo y Pedro, cuando predicaban el evangelio, cuando llevaban el mensaje del evangelio, llamaban al arrepentimiento a los pecadores. Si usted no conoce a Cristo como Salvador, si usted vive una vida sin Cristo, si a usted no le interesa la voluntad, si a usted no le interesa la ley, si a usted no le interesan los mandamientos de Dios, usted debe arrepentirse y venir a los pies de Cristo Jesús. Si usted toma decisiones en su vida a la ligera, sin pensar si esa decisión le agrada a Dios o no le agrada a Dios, déjeme decirle que se tiene que arrepentir de sus pecados y venir a los pies de Cristo. Si usted reconoce que usted está en pecado, que usted está haciendo lo que es contrario a la voluntad de Dios y usted está feliz con el pecado, yo le pido al Espíritu Santo que le dé convicción de pecado y lo lleve al arrepentimiento y venga a los pies de Cristo Jesús. Hermanos, la salvación no es como usted crea que usted está delante de Dios. La salvación es solamente por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Así que la unión apostólica se ve en la Escritura, se ve en la Biblia. Si usted quiere estudiar la fe apostólica, está aquí. Los apóstoles escribieron el Nuevo Testamento. Pablo, Mateo, Juan. Y aquellos que estuvieron cerca de los apóstoles escribieron. Lucas, Marcos. La Biblia está llena, el Nuevo Testamento está lleno de la fe apostólica. Y usted dice, ese Nuevo Testamento, pues desechamos el Antiguo. No, el Antiguo es de igual manera, de igual importancia para nuestra vida, porque los apóstoles explicaron cómo Cristo cumplió las profecías del Antiguo Testamento. ¿Usted realmente quiere conocer a Dios? ¿Usted realmente quiere conocer el pensamiento de Dios? ¿Usted realmente quiere vivir para la gloria de Dios? No rechace la fe apostólica. No rechace la fe de las Escrituras. Y fíjese que al final Pablo expresa lo que los apóstoles le dijeron. Solamente nos pidieron que nos acordésemos de los pobres, los cuales también procuré con diligencia hacer. Hermano, en el libro de los Hechos, capítulo 2, Lucas dice que la iglesia tenía todo en común y que la iglesia daba testimonios a los demás. ¿Por qué? Porque se cuidaban unos a otros, porque se amaban unos a otros. Esto es parte de la fe apostólica, de que la iglesia, como dije la vez pasada, no se vea como una familia, sino que la iglesia es una familia. Y nosotros tenemos que cuidar unos por otros. Si hay una necesidad entre nosotros, tenemos que suplirla. Si hay algún sufrimiento entre nosotros, tenemos que dar aliento. Si hay alguien que se está descarriando, tenemos que buscarla y con amor traerla al redil. Hermano, la fe bíblica, la fe apostólica, no es una fe independiente donde allá con su familia usted hace lo que usted quiera. No, Dios lo trajo a la familia de la fe. Y nosotros vivimos en comunidad, hacemos las cosas en comunidad. Y si usted tiene alguna necesidad, tenga por seguro que la iglesia va a responder. Y si no, debe responder. Es parte de la fe apostólica. Nosotros no solamente debemos de basarnos en cosas de la educación, no solamente en la mente, y entender las cosas para que se queden en la mente, no. La fe apostólica también es práctica. La fe bíblica es práctica. De nada sirve tener conocimiento si no lo llevamos a la acción, como dice Santiago. Si tenemos todo este conocimiento en nuestra mente, también debe estar en nuestro corazón y de esa manera llevarlo a la práctica y cuidar a los de la familia de la fe. Usted no vive solo, usted no está solo, usted tiene una familia aquí en la iglesia. No solamente queremos ayudar a la gente de la iglesia, sino también deseamos su prosperidad, deseamos que estén bien, deseamos su salud, porque es parte de la familia, es parte de la fe apostólica. Así que hermanos, la misión apostólica fue confirmada. Es abrazar las verdades bíblicas y predicar el evangelio. El mensaje apostólico fue confirmado. La salvación no es por obra. La salvación es en Cristo Jesús solamente, por fe solamente, no por tu obra. Fuera de la obra es Cristo quien nos salva y nos limpia de nuestros pecados. Y la fe
apostólica y la unión apostólica es confirmada, hermanos. Tenemos que estar unidos bajo una misma doctrina, bajo una misma enseñanza. Tenemos que estar unidos como iglesia, celosos por las enseñanzas bíblicas, porque esto es lo que nos va a llevar a alcanzar otras naciones y a alcanzar a aquellos que aún no están en el redil. Así que recuerden, la salvación no es por obra, la salvación es Cristo solamente. Y manténgase estudiando, manténgase leyendo las Escrituras. Busque las confesiones de Westminster, busque los catecismos, instrúyase, léalo para que también usted se mantenga en la fe de los apóstoles. Pero si no tiene confesiones, lea la Escritura fielmente, lea la palabra de Dios fielmente. Ore al Espíritu Santo que le revele al Señor Jesucristo, que le revele su sacrificio, que le revele cómo realmente se debe vivir una vida cristiana. Oramos. Amado Padre Dios, Señor, gracias por tu palabra, gracias porque es precisa, es directa. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a estar unidos a la fe apostólica, a la fe bíblica, mi Dios, a la enseñanza bíblica, mi Dios, reconociendo que no hay nada en nosotros que nos pueda salvar, sino que es solamente la fe en Cristo Jesús. Que no hay nada que esté en nosotros que pueda añadir o mover la mano de Dios para nuestra redención, sino solamente el Redentor es el único que nos puede salvar. Señor, ayúdanos a vivir para Él. Ayúdanos a ser fiel a Él. Ayúdanos a vivir en santidad, en deseo profundo de obedecerle a Él. Ayúdanos a amar a nuestra iglesia. Que si hay alguno que está dolido, ayúdanos, Señor, a suplirle, a ser de ánimo, de consuelo a aquel que está dolido, mi Dios, pero también de alguna manera estar cercano de ellos para también sentir su sufrimiento. Señor, ayúdanos a estar pendientes a la familia de la fe. A veces con nuestro diario vivir, con las cosas que tenemos que hacer en nuestros hijos, con nuestros propios anhelos y metas, nos olvidamos que hay un hermano que necesita, que hay un hermano que está sufriendo, que hay una hermana que necesita ánimo o un tiempo de refrigerio y de tranquilidad. Señor, perdona nuestros pecados cuando somos insensibles, pero ayúdanos a expresar la doctrina bíblica, la fe bíblica, de cuidarnos unos a otros. Pues oramos en el nombre de Jesús. Amén.